¿Qué onda la muchacha? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos al quinto episodio de Jóvenes en Luz, el podcast. Bueno, el día de hoy estamos en el quinto episodio y como anunciamos en el episodio anterior, iba a traer a un invitado. Bueno, les presento a Ezequiel Riquelme, Un gusto para todos. integrante de la iglesia y de los jóvenes. Y bueno, ¿qué se siente estar frente a la cámara y tras el micrófono? Y como toda persona, obviamente, un poco nervioso, pero la verdad bastante ansioso porque hace rato tenía ganas de hablar sobre este tema con mi compañero Tobías y es un gusto poder hablar a varias personas para que sepan que nuestro Señor está con todos nosotros y que podamos transmitir una palabra para alentar, para tener sabiduría, para enseñar también. La verdad que podemos decirle, este tema que los dos estuvimos hablando entre nosotros, tiene una anécdota y es que, bueno, estábamos en las conferencias y dijimos, che, pensemos en un tema porque mi idea era grabar con mi primo Tony, que seguramente está viendo esto. Un saludo, Tony. Em, pero al final no se pudo, pero aún así la conversación quedó. Estábamos en la casa de una hermana en las conferencias ya, y eran creo que las 11:30, 12 de la noche, y No, estábamos re muertos, ya fusilados de estar grabando las conferencias y trabajando, y estábamos re muertos todos, y aún así nos quedamos hasta tarde escribiendo y pensando, ¿no? Buscando la palabra y escudriñando sobre este tema, porque era como un fuego que se nos prendió en ese momento y capaz, no sé, de milagro no nos echaron porque ya era retarde. es verdad. ¿Viste? Pero nada, ya venía hace rato, creo que prácticamente un mes o... Sí, podemos decir que Sí, un mes, un porque fueron mes. las conferencias, fueron en octubre 3, 4 y 5 y estamos ¿qué estamos? ¿A 8? Bueno, y así, un mes se tuvo que Sí. aguantar las ganas de grabar esto. Eh, Y ya alguien me estaba taladrando la cabeza diciendo, tenés que hablar del tema, tenés que hablar del tema. Pero bueno, se dio la oportunidad. Sí, se dio la oportunidad. Y bueno, acá estamos. ¿Y te parece si arrancamos? Me ¿Sí? parece perfecto. Bueno, el tema de hoy, como ya lo vieron en el título, eh, es sobre el llamado, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer una distinción en los llamados, ¿no? Porque puedo decir que hay diferentes tipos de llamados y por ahora vamos a hablar de manera generalizada del llamado que nos dio nuestro Señor Jesucristo a todos los cristianos, y también vamos a hablar un poco eh, de la trayectoria o de los diferentes personajes que tuvieron diferentes llamados de manera personal, ¿no? O sea, más allá del ser enviados por el llamado de nuestro Señor Jesucristo, también tuvieron su llamado más personal y por lo que fueron destinados. Y bueno, ¿te parece si arrancamos por el llamado, de mala palabra general, pero creo que la palabra correcta es el llamado de la gran comisión, ¿no? Correcto. A Y para ver, vos, por ejemplo, que sé que estuviste leyendo, ahí tenés un libro en el cual de bendición llegó a tu vida hace como 3 o 4 días. Hace como 3 o 4 días, ¿no? no, ya hace unas semanas atrás, más o Ah, menos, bueno. unas dos, Entonces tres ya semanas. tenías preparando eso. Sí, la verdad fue como un regalo que es un regalo, vamos a Es decir, un es un regalo. regalo que me trajo el Espíritu Santo por un familiar y la verdad muy agradecido porque es como otra porción de sabiduría que se me fue entregado para poder transmitírselos a ustedes. Sí. Entonces, ahora te pregunto yo a vos, eh, ¿qué, qué- qué es exactamente para vos el llamado general
de decirlo. Y para decirlo de una forma muy Simple. por arriba, podríamos decir que es como una invitación que tiene el Padre hacia nosotros. Vamos a decir, nosotros como personas, cuando nos hacen esta invitación, yo por lo menos, yo no le diría, no voy. Sí. Y más viniendo del Padre. Sí. Y esta invitación tiene algo particular, y es que tanto como el Padre como Jesús nos piden que hagamos discípulos. Y que también unifiquemos las naciones, llevando palabra, o como hacía Jesús con sus obras, que era sanando enfermos, curando a los ciegos. O sea, es muy fuerte esto. Es una responsabilidad muy grande esta invitación que el Padre nos da. Justamente en el libro de Lucas habla al respecto de que vos decís de ir a ayudar a los enfermos, de cuidar. Y bueno, acá en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Amén. Amén por eso. Fuerte, pero bastante entendible la palabra. De que, bueno, esto está en el inicio de Lucas, por ende, o sea, por conclusión podemos llegar que eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio, ¿no? O sea, exactamente. El Señor, cuando llegó a los 30 años y era el momento de que Él comenzara a cumplir con su ministerio, llegó con este anuncio. Claro, ¿no? podríamos decir que si bien sabemos que Jesús es Dios, Sí. él tuvo una invitación del Padre, podríamos decir, que es justamente esta gran obra que es la que nosotros debemos hacer, que es hacer discípulos. Sí. Y que estos mismos discípulos hagan más discípulos. Claro. Uniendo, como digo, todas las naciones, que es el plan de Dios. Sí. Y bueno, así como vos decías de hacer discípulos, bueno, el versículo lema que tenemos nosotros en el podcast como tal es de Mateo 28, 18, que bueno, dice Jesús: vayan y hagan discípulos, ¿no? Sí. Y si vos mirás, o sea, lo estoy parafraseando, ¿no? Porque para leer el versículo, para no leer el versículo, perdón, parafraseándolo, por encima nuestro Señor los envía como tal a los discípulos, y no es que les dice si quieren. No. ¿No? O sea, no es que les dice: che, vos que tenés tiempo libre, andá y predicale a los muchachos esos que están ahí en las plazas. No, directamente les dio una orden, ¿no? O sea, vayan es una orden del Señor. Exactamente. Entonces, y asimismo, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, Él tenía una orden de parte de Dios, ¿no? Que es ir y sanar a los afligidos, ¿no? Exactamente. Pero era una orden, no era algo que... Sí, si bien es cierto, podía elegir, ¿no? No es que el Señor le preguntó: che, ¿querés? O sea, no es que Dios le preguntó a su hijo: che, ¿querés ir a sanar a los enfermos? ¿Querés ir a dar de ver, darle vista a los ciegos? Sino que fue más que nada una orden de parte de Dios, que así mismo es todo para nosotros en nuestras vidas, ¿no? O sea, uno no puede decir ser cristiano, por ejemplo, y no cumplir con la gran comisión. ¿Se entienden? Sí. O sea, uno no puede decir que es cristiano porque, por ejemplo, el apóstol Pablo decía que él básicamente era imitador de Cristo, ¿no? Le decía a la gente: sean imitadores de mí
como yo soy imitador de Cristo. Y si vos te pones a imitar a Cristo, Cristo dice que fue y sanó a los enfermos, que dio libertad a los cautivos. Entonces, ¿cuál es la orden que tenemos nosotros como cristianos? Es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Por consecuencia de hacer discípulos como tal, estaríamos sanando a esas personas y cumpliendo con toda la voluntad de las cuales nosotros fuimos enviados los cristianos. O sea, realmente los cristianos no fuimos enviados a este tipo de cosas, de grabarse, de tener millones de seguidores y ese tipo de cosas. No, realmente lo que fuimos enviados nosotros los cristianos es a ir y predicar, ¿no? Por los diferentes medios, la verdad. Ahora, hay que tener una cosa bien en claro, y es que uno, para predicar, no es solo simplemente ir a hablar con una persona y ya está, sino que uno tiene que recibir una unción de parte del Señor. O sea, uno tiene que estar ungido con el Espíritu Santo para poder ir a predicar. En comunión. Exactamente. Porque es como ir a decir solo palabras vacías. Sí. Y a lo mejor una persona desde el otro lado no va a sentir nada. Uh-huh. En cambio, si uno va predicando la palabra, pero a su vez está siendo ungido por el Espíritu Santo, esas palabras van a tener más relevancia, más poder. Va a tener un impacto en esa Exactamente. persona. Porque yo no puedo ir a sanar a una persona cuando yo no tengo ese poder para poder ir a sanarlo. Sino que yo tengo que saber, creer y tener en claro que fui ungido por el Espíritu Santo y que tengo el poder y la potestad para librar y sanar gente. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro. O sea, absolutamente nada es por las fuerzas nuestras. O sea, no podemos nosotros salvar a nadie. Sí podemos, por ejemplo, ir a predicar a alguien y que esa persona sea salva por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero, bueno, es una frase media fea, pero como dice el dicho, quien se mete redentor termina crucificado, ¿no? Exactamente. Que es fea la frase, pero es una realidad, ¿no? O sea, vos no sos salvador de nadie, sino que en ningún momento el Señor nos dice vayan y salven a las personas, sino que el Señor dice vayan y prediquen y hagan discípulos, ¿no? O sea, el que se encarga de salvar a esa persona no somos nosotros, sino que lo hace nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Claro. Pero yéndonos un poco más, o sea, metiéndonos un poco más en los llamados más profundos, o sea, más íntimos. La parte favorita del tema. Yendo por otros llamados más especiales, podríamos decirle, porque si bien es cierto, nosotros tenemos este llamado que es el llamado fuimos enviados a cumplir la gran comisión. Sí. Y fuimos llamados por nuestro Señor. Hay personas que tienen diferente o un llamado diferente que aún así cumple con este llamado de la gran comisión, pero de una manera diferente, ¿no? O sea, quizás esa persona destaca más, no sé, supongamos un predicador. Yo creo que la mejor respuesta para eso es que conlleva una responsabilidad mayor, podríamos decir. Vamos a decir, esta invitación especial, el cual Dios tiene un propósito único para ciertas personas. Uh-huh. Así podríamos dar un ejemplo, Pablo, Sí. que él antiguamente lo conocían como Saulo, que era un cazador de la iglesia. Sí. Era un romano que cazaba la iglesia. Un judío hermano. Y es cierto. Él cazaba. Sí. Él cazaba. Los perseguía. Pero un día Jesús lo llamó.
Y qué loco que, por ejemplo, bueno, a Pablo, cuando lo bajaron del pony, por así decirlo, también lo dejaron ciego durante 3 días, estuvo ciego el tipo. Y a pesar de ser duro, él era un judío romano, a pesar de ser un tipo duro, porque hay que tener sangre dura, la verdad, para perseguir a personas y matarlas. Un corazón frío. Claro, hay que ser una persona dura, pero aún así el Señor Jesucristo pudo cambiarla a Pablo. Y Cierto. de hecho Pablo fue el que fue enviado a hablar a los gentiles. Claro, unificar las naciones. Exactamente. O sea, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué Pablo justamente y no Pedro o Juan? ¿No? Fíjate que, o sea, hay detalles, no te voy a decir absolutamente toda la vida de Pablo, pero hay pequeños detalles que dan a entender de que Pablo ya estaba siendo preparado y ya era escogido desde antes, ¿no? Pablo, bueno, como dijimos, era un ciudadano romano judío. Y él hablaba griego, Ujú. ¿entendés? O sea, hablaba griego, romano y judío. Era, El sabía tipo todos era, los idiomas. encima era conocedor de toda la palabra de Dios, ¿entendés? Porque, bueno, a todos los judíos hasta los 12, 13 años que pasan a ser adultos, se les da a conocer la Torá, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Cualquier cosa, ¿no? Se les da a conocer a los judíos la palabra, bueno, las no sé cuántas leyes, y así toda la historia del judaísmo, etcétera, etcétera. Entonces el tipo no era un ignorante, ¿no? Claro. Y lo que le molestaba a Pablo era que, bueno, el cristianismo no era en lo absoluto lo más parecido a, a lo que era en ese momento la religión, ¿no? O sea, Claro. lo que manejaban todo el fariseísmo, ¿no? No era en lo absoluto lo que manejaban ahí. Y bueno, Pablo los perseguía por eso a estas personas. Pero bueno, el Señor sabía que tenía una misión destinada únicamente para él, porque era la persona que en ese momento podía entrar y salir de cualquier lado de Roma, podía acercarse a absolutamente cualquier lado, porque acordémonos de que eh, en ese momento el pueblo judío estaba bajo el régimen Del Imperio Romano. del Imperio Romano, ¿no? Entonces, si vos tenías ciudadanía romana, Tenías como cierta libertad. tenías acceso a todo, básicamente. Sí. O sea, hacías lo que querías, ¿entendés? Entonces, como que Pablo era una persona destinada específicamente para hablarle a los gentiles. Y bueno, después se cuenta que más adelante que Pablo fue a Grecia a hablarle a los sabios. En una parte se cuenta de que Pablo les habló del Dios no conocido, que había una estatua ahí que se hablaba del Dios no conocido y les presentó a ese Dios no conocido que era, bueno, Dios mismo que es nuestro Dios. Y así mismo por consecuencia, ¿no? O sea, por consecuencia de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo, nosotros, los gentiles, porque somos gentiles, pudimos conocer, o por lo menos nuestros padres primeros, antes que nosotros, nuestros padres, al Señor Jesucristo y bueno, seguir y estar en los caminos de nuestro Señor, ¿no? Ahora, es cierto también que Pablo no es que solo hizo las obras y vamos a decir replicó las obras del Señor, sino que también hizo sus propios discípulos. Sí. Bueno, Timoteo, Santiago. Santiago, o sea, tenía, pero fíjate que el Señor, Pablo está cumpliendo con el mandato que le dio nuestro Señor. Exacto. Y hacer discípulos, ¿no? Exactamente. O sea, Pablo tenía a su discípulo, pero cumpliendo la palabra del Señor. También otros personajes, por ejemplo, que son de historias más antiguas del Antiguo Testamento, son, por ejemplo, este profeta Eliseo, cuando recibió su llamado, que bueno, para contarlo por encima,
Eliseo estaba arando 12 yuntas de bueyes, o sea que era un tipo de buena plata, o sea, de una familia noble. No me podré imaginar lo que debía valer una yunta de bueyes en ese tiempo. No sé, pero la gente, por ejemplo, araba en yugo desigual, como decía Pablo, el yugo desigual, pero la gente araba en el yugo desigual porque no le daba el dinero para tener por lo menos 2 bueyes para arar las tierras, ¿no? O sea, Entonces, podríamos este tipo decir, tenía 12, o sea, mucho. podríamos decir que era una persona rica, Sí, bastante apoderada. bastante acomodada estaba, ¿no? Eliseo. Y bueno, resulta que el tiempo estaba arando las 12 yuntas y se le acerca y pasa por al lado Elías, ¿no? Y Elías va y le tira su manto a Eliseo. Y Eliseo, por un instante, pudo, pudo sentir o degustar, por así decirlo, la unción que tenía Elías, ¿no? Y, y fíjate que cuando te gusta, por así decirlo, la unción que portaba El profeta Elías. directamente fue corriendo el tipo. Fue corriendo a Elías y le dijo, déjame seguirte. Pero ¿Entendés? ¿cómo que fue corriendo? Sí, fue corriendo, o sea, dejó toda la yunta de bueyes y fue y le dijo, che, déjame seguirte, por favor, porque eh, sinceramente podría pensar yo que no es, nunca habrá sentido algo igual y no habrá querido dejar de sentirlo, ¿no? Entonces el tipo agarró y mató unos pares de bueyes, saludó a sus padres como corresponde, eh, mató unos bueyes, agarró la madera de la yunta, hizo un asadito bien argentino ahí, unos choris con un poco de chimi y se lo dio y se lo dio al pueblo, ¿no? O sea, hasta el pueblo salió bendecido, ¿no? Entonces, ese es un llamado especial. Pero si hay algo que me gustaría destacar, por ejemplo, y es que cuando, por ejemplo, Eliseo tocó ese manto, más allá de haber recibido la unción de parte de nuestro Señor, Sí. y más allá de haber visto todo lo bueno que podría hacer Eliseo, también yo creo que habrá recibido el mensaje de parte de todo el sacrificio que llevaba Elías, ¿no? En ese momento, Elías estaba siendo perseguido, ¿no? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de la historia del profeta Baal y los profetas de Baal, que Elías dijo, caiga el fuego y cayó el fuego. Bueno, está lleno de memes de eso, ¿no? De Eliseos diciendo, cuidado allá y cae un fuego infernal por... Ponemos un meme para la audiencia. Meme, introducimos meme, ¿no? Entonces, ese es un llamado también especial, por así decirlo, por parte de Dios para esta persona que, bueno, que fue para profetizar. Y así mismo podemos, por ejemplo, hacer contraste con otras personas que también tenían un llamado. Y me gustaría hacer un contraste con una persona, o sea, hacer el contraste entre Eliseo, que lo dejó todo, Sí. Para seguir a alguien que tenía la presencia de Dios, o sea, para cumplir con su llamado que tenía el Señor para él, y contrastarlo con alguien que hizo todo lo contrario, ¿no? Que ya sabes quién es el joven rico. Exactamente. Y no sé si te sabes la historia del joven rico, pero bueno, ¿la querés contar así por encima? Sí, podría. Bueno, como muchos conocen, esta historia es una parábola que le deja el Señor a sus discípulos. Cuando el Señor estaba caminando por esta tierra, estaba creando su ministerio y es cierto que mucha gente lo seguía. Y había un joven en especial que quería Joven seguirlo. Un joven rico. Y especialmente vamos a hablar de él porque
si bien era una persona que ya había sido inculcada con la palabra del Señor, que ya conocía de los mandamientos que Dios había dejado en esta tierra, ahí había algo que Jesús como que no le convencía, no le cuadraba. Y es que este joven en su corazón todavía seguía queriendo tener esas riquezas. O sea, entremos un poco en contexto. El muchacho, cuando Jesús le dijo, bueno, que el pibe le dijo, che, ¿te puedo seguir? Y Jesús le dijo, sí. Sí. Tienes ¿qué tengo que hacer yo para poder seguirte, ¿no? Y Jesús, Y le Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos, los 10 mandamientos. Y él le dijo, ya los cumplí, sí, está bien. Y después Jesús le remató y le dijo, pero también tienen que dejar tus riquezas, ¿no? Ahora, qué loco, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que tener un sacrificio, nosotros hacer ese gran sacrificio para poder seguirlo, ¿no? Que en tanto nuestro corazón no tenga pertenencias terrenales. Mm, Porque es cierto que nosotros, si bien la carne tiende a guardar todo lo que va obteniendo a lo largo de su vida, sí. el querer seguir a Jesús es un sacrificio. Hay que dejarlo absolutamente todo, hasta Claro. nuestro propio ser para poder seguirlo. Claro, o sea, cuando vos te referís, por ejemplo, a dejar las riquezas, no se refiere exactamente a ir y vender tu casa, tu auto, o lo que tengas, que sea que tengas, lo vendas y te quedes en la calle, ¿no? Yo creo que de manera que podemos sacrificar ese bien, porque un vehículo es un bien, Exactamente. sacrificarlo, pero no vendiéndolo, sino que utilizándolo para la obra del Señor. Exacto. Entonces, no estamos queriendo decir que vayas y vendas absolutamente todo para después ponerlo en la iglesia, porque las cosas no son así para el Señor. No. O sea, si vendemos el auto que tenemos ahí atrás en la iglesia, no podemos venir a la iglesia acá, por ejemplo, a adorarlo a Él y tener reuniones con nuestros hermanos. Entonces, no tiene lógica. Pero el problema no era en sí lo que tenía el joven rico o las pertenencias que él tenía, sino que el problema era que el joven rico tenía en su corazón las riquezas antes que el deseo de querer seguir al Señor Jesucristo. Claro, porque es cierto que Jesús mira todos nuestros corazones. O sea, no hay nada que se le escape. Sí, eso da un poco de miedo, porque Hasta yo tengo miedo de eso. o sea, no miedo como tal, sino podemos decir la palabra temor, a ser analizados, a ser escudriñados, porque vamos a decir la verdad, a nosotros no nos gusta en lo absoluto que nos digan las cosas que están mal en nuestras vidas, qué cosas tenemos que dejar. Y bueno, yo creo que al joven rico tampoco le habría gustado que el Señor sabía bien que había algo en su corazón que impedía seguirlo, ¿no? Entonces, eso es un contraste con, por ejemplo, Eliseo, que no le importó nada. El tipo agarró, hasta los mató al pobre animal. Pobre los bueyes. Y se los comió. Bueno, se lo dio al pueblo, pero no le importó en lo absoluto. No estaba en su corazón conservar esas riquezas que tenía de parte de su familia noble, ¿no? Claro. Y entonces, de esta manera podemos contrastar. Y asimismo también hay un montón de ejemplos en toda la Biblia y de llamados especiales para cada persona. Hoy en día no se trata tanto de llamados a determinadas personas a profetizar, así como Eliseo, sino que quizás hay llamados mucho más, podríamos decirle, simples. Sí. Por ejemplo, el ministerio jóvenes o el ministerio del coro, ministerio del pastorado, el ministerio de los niños y así un sinfín de ministerios o guías o podríamos decir espirituales o algo por el estilo.
para determinados lugares y determinadas personas. Ahora, Eh, antes de que siga, es cierto también que Jesús, si bien también ve nuestros corazones, también ve algo en nosotros que a lo mejor nosotros lo vemos como un defecto, pero para Él es totalmente una bendición, un don. Y es Ujú. que muchas veces uno puede llegar a pensar, pero soy sordo, soy mudo, no, y Moisés. claro, Moisés exactamente, la era historia de tartamudo. Moisés, que él era una persona tartamuda, pero Tenía que él, hablar claro, con el faraón. y es cierto que Dios le dio el poder para poder hablar con el faraón. Sí. Y eso es algo que nosotros lo vemos como imperfecciones, pero el Señor pule esas imperfecciones y Ujú. la hace algo único, una habilidad, algo especial en nosotros. Sí. Lo recalco porque, ya que estamos, es cierto que vos sos sordo. Sí. Pero el Señor te da el poder de poder escuchar a los jóvenes, de poder escuchar a las personas y poder predicarles una palabra. El sordo que escuche. Aplico meme. ¿No estás seguro que sos sordo? Eh, Nah. Pero sí, tenés razón de que yo siempre digo que nunca pensé de mi parte que iba a escuchar a los demás, o sea, a ustedes que son los jóvenes, eh, y a compartir el oído, o sea, prestar mi oído, porque hay veces que ni siquiera ustedes necesitan una palabra, a veces solamente necesitan que los escuchen y ya está, ¿no? Y bueno, parte de mi ministerio es escucharlos a cada uno de ustedes, las quejas que tienen la semana, que el jefe hizo tal, que esto y que lo otro, que me enojé, que se me perdió esto y así. Un Dale. montón de cosas que las escucho todas. No debe estar Siendo- cansado tu oído. No, gracias a Dios no está cansado. Y bueno, también por misericordia y la gracia de Dios, se supone que yo tendría que ir perdiendo audición, pero mi audición se mantiene siempre en el mismo nivel. Por misericordia y la gracia de Dios, nada más. Porque yo toco la batería y se supone que la batería, por el ruido, degrada mi audición, ¿no? Pero O no cuando, sucede. o cuando uno está trabajando. También, bueno, Ya. cuando trabajo me pongo las cosas. Los tapones para. Porque la moladora te deja Pega, bastante sordo. pega bastante lindo. Sí. Ahora, que es totalmente extraordinario, ¿no? El poder que tiene nuestro Dios para hacer estos milagros. Porque, Sí. seamos realistas, son milagros. Sí, son mini milagros. Uno no le presta atención por eso mismo. O sea, no es algo que se ultra mega ve, como por ejemplo de que una pata y se te cura, ¿no? Son milagros súper diminutos, Claro. pero que tienen demasiado impacto en la vida de cada una de las personas. Así que, hermanos, si usted piensa o cree que lo que usted tiene es una debilidad, algo que a lo mejor siente que no lo ayuda en lo absoluto, quédese tranquilo que el Señor lo va moldeando, va reparando en nosotros lo que creemos que es defectuoso y lo va perfeccionando, porque es cierto, el Señor nos va perfeccionando, Claro, o sea, hasta llegar a ser como él, como ser imitadores de imitadores Él, de él. exactamente. Así que nada, creo que podemos dar por concluido este episodio. Que la verdad era un tema que entre los dos teníamos ganas de hablarlo. Sí, la verdad. El Espíritu Santo nos venía taladrando la cabeza, decía, ¿cuándo van a hablar del tema? ¿Cuándo van a hablar del tema? ¿Lo van a hablar? ¿Lo van a hablar? Sí, lo vamos a hablar, sí, lo vamos a hablar. Pero bueno, es cierto que hubo Hubo percances, hubo claro, otras cosas. también es cierto que hubo otros temas que a lo mejor se le tenían que dar un poco más de importancia. No digo que este no sea un tema importante, porque Claro, o sea, el cumplir la gran comisión es una de las cosas más importantes del cristianismo. Y el que no cumple con la gran comisión, que sepa que está en pecado. ahora, antes No de quiero apuntar a nadie, pero antes de que cerremos un poco, ¿no? sí. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasa si a nosotros mejor dicho, se nos entrega esta invitación de ser llamados por Dios y Sí. no la aceptamos? ¿Qué nos pasa? ¿A nosotros? Sí.
exactamente, a nosotros o a algún hermano que alguno conozcas Bueno, que con fue lo... llamado Sí. y que no quiso aceptar ese llamado. Bueno, depende del llamado, si es un llamado, por ejemplo, especial, como decíamos, el caso de Eliseo, que era ser profeta. eh, en ese caso, el Señor va a buscar la mayor cantidad de herramientas posible para poder hacerte entender que tenés un papel importante que cumplir en el reino de los cielos. Y lo mismo para las personas que crean que no tienen un llamado. Que dicen, pero no tengo ni un llamado, no me gustan los niños, no canto horrible, entonces no voy a estar en la alabanza, no sé manejar una computadora, no sé barrer, no sé estar con los jóvenes. Realmente no podemos englobar el llamado como tal de las personas a cumplir un rol en la iglesia en tan poco cerrado la estructura, ¿no? O Claro. sea, realmente el llamado como tal para cada una de las personas es ir y hacer discípulos en todo momento. O sea, si vos sos electricista, ¿no? Vos tenés que estar en conjunto con Cristo Sí. e ir a hacer discípulos. O sea, no te digo que estés todo el día, te viene la quietete y le decís, che, ¿querés seguir a Cristo? No. Pero si una persona, tu compañero de laburo, se te presta y te viene y te dice, che, necesito un consejo, no sé qué, y te dice, mira, vos sabes que estoy teniendo una depresión, O un me momento siento difícil. estoy en un momento difícil, qué sé yo, y vos sabes bien que tenés, por ejemplo, la respuesta, que bueno, la respuesta es nuestro Señor Jesucristo, que aunque no es una respuesta visible como tal, como un medicamento o algo, Claro, tampoco es la solución de todos sus problemas. eh, Seamos realistas. en realidad sí. En realidad sí. Es la solución para todos los problemas de su vida, ¿no? Pero no necesariamente la solución del problema, ¿entendés? Porque lo que sucede en realidad con los cristianos como tal es que no es que el Señor viene y nos soluciona los problemas, sino que también te puede solucionar los problemas, sí, pero también te, te da la sabiduría o el entendimiento o el comprender de tu parte que hay cosas que tienen que suceder eh, porque el Señor así lo quiso, ¿no? O Claro. sea, cuando se te muere un familiar y vos decís cómo se me puede morir esta persona siendo tan joven o algo por el estilo, eh, y vos ya estás conjunto con el Padre, o sea, estás en comunión con el Padre, y estás con Cristo, vos de tu parte tenés que entender que esta no es la única vida que tenemos. ¿Entendés? Sí. O sea, es más, deberían hacer fiestas si se muere tu hijo Claro. y fue salvo. Sí. ¿Entendés? Deberían hacer fiestas. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando vos te vayas, lo vas a poder ver. ¿No? Exacto. Porque No, fue salvo ese chico. no Y no lo es. mismo, o sea, no te da no va a resucitar a ese chico, No. ¿entendés? El Señor no te va a resucitar al chico. ¿Lo puede hacer? Sí. Puede tranquilamente mover todo el universo, puede hacer estrellas nuevas, puede hacer absolutamente todo, ¿no? Porque el Señor es todopoderoso. Exactamente. Pero no lo va a hacer. ¿Entendés? ¿Por qué? Vaya a saber usted. No Es sé. la voluntad del Señor, ¿entendés? Claro. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, no es siempre lo que nosotros queremos. Y no es lo que él quiere. Claro, entonces, Ah, cuando, por ejemplo, se te presta a tu compañero que tiene depresión, vuelves a decir, mira, che, conozco a alguien eh, que se llama Jesús, te lo puedo presentar. que Quizás no muy- te va a solucionar tu problema actual de que estás en quiebra, Mm. pero quizás te va a enseñar a cómo a tener una buena administrar. administración, Claro. una buena administración económica, o dejar ese vicio que te está consumiendo, suponiendo que tiene un vicio la persona, ¿no? Dejar ese vicio que te está consumiendo todo el dinero. O sea, el Señor te da la solución como tal, pero no directa. Claro, en eso, A veces sí. en eso también hay que entender que el Señor es, vamos a decir, nos da el 10%, él hace el 10%, vamos a decir, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, pero también
tenemos que cumplir nuestra parte, que sería el otro 90%, para que se complete ese 100%. O sea, tanto parte de él como la nuestra tiene que ser. Claro, el Señor siempre nos va a invitar a nosotros a hacer esas cosas. Lo mismo, por ejemplo, cuando vos querés cumplir con la gran comisión, el Señor, bueno, está bien, te da una orden, sí, pero vos estás en libertad de decidir si hacerlo o no. Depende de vos. Sí. Y además, que si decís que no, y no, el Espíritu Santo está diciendo, andá y decirle al chico, andá y hablar al chico ese, andá y hablarle al chico, decirle que estoy acá, decirle que lo tengo que acompañar a él, y al final decidís no escuchar al Espíritu Santo e irte de ese lugar, estarías en pecado. Claro, ¿no? Eso ya directamente una muerte eterna. Exactamente, entonces... Porque encima no estás salvando... Che, yo me fui de tema. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pasaba si nosotros no aceptábamos el llamado? Entonces estamos bien. Sí. Yo creí que me estaba yendo de tema. Pero no. Estamos bien. Como que estaba diciendo, que nosotros, si no salvamos a esa persona, tampoco nos vamos a poder salvar nosotros. Exactamente. Aunque no recordemos que no vamos a salvar a esa persona como tal, sino que nosotros le estamos dando como una entregamos chance. La palabra, cumplimos con nuestro llamado con esa persona, pero el que hace el trabajo de la salvación es Cristo. Claro. Como decía recién, quien se meta Redentor termina crucificado. O sea, vos no podés salvar a absolutamente nadie, ¿no? Sino que el único que lo salva a esas personas es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, ¿quedó más o menos respondida tu pregunta? Sí, la verdad que sí. Bueno, damos por finalizado este episodio. ¿Te parece? Sí, podríamos dar este final de temporada. Bueno, estamos cerca de la mitad de temporada porque sí, Jóvenes en Luz Podcast se va a manejar por temporadas de aproximadamente 6 meses, suponiendo que hay 2 episodios por mes. Entonces, cada 6 meses va a haber una nueva temporada, se le va a cambiar la cara, el ambiente, todo lo que está acá, se va a hacer un nuevo diseño, veremos. Así que, muchachos, ya tienen telenovela nueva. Sepan que estamos a casi mitad de temporada. En el próximo episodio va a ser el número 6. Muy contento de que me puedas acompañar en este episodio. Era todo lo que yo quería realmente. O sea, mi objetivo realmente de Jóvenes en Luz Podcast no era que yo estuviera acá dando la cara nomás, sino que cada uno de ustedes tenga algo para compartir, que puedan instruirse, porque la verdad es que cuando te dije tenemos que grabar esto, vos tomaste la decisión de leer más la palabra del Señor, de buscar otra fuente de información como ese libro que tenés ahí. Entonces, eso también es de ayuda para tu vida, en este caso, porque, bueno, como dicen el dicho, el que enseña aprende 2 veces, ¿no? Sí. Y el que anda con sabios, sabio es. Exactamente. Entonces, para mí es de suma alegría tenerte acá. Bueno, espero que en los próximos episodios, no sé cuándo, sinceramente, voy a ir viendo, se animen muchos más. Acá estoy viendo caras y por allá también. Se animen a querer compartir un episodio conmigo. Nosotros nos volvemos a encontrar en el 6º episodio con nadie por ahora. O sea, solo yo, nos estaremos viendo nosotros solos. No sé, capaz el espíritu te dice otra cosa. No sé, veremos. No sé. Por ahora no hay nada definido. Hay 2 semanas por delante, así que veremos en el 6º episodio qué sucede. Nos estaremos encontrando dentro de 2 semanitas. Que el Señor los bendiga y hasta pronto. Bye bye.